Pequeño detalle. Eh, ¿Qué tal, chicas, chicos, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra completa de la doctora Melanie Klein. Llegamos a un texto llamado Principios psicológicos del análisis infantil. Ajá. Espero yo terminar todo este texto en este video. No es un texto largo, son 5 o 6 páginas. Empezamos en la 141. Llegamos, mire, son más, a las 150, 9 páginas, ¿vale? Entonces, un texto que, al menos en el título, promete cosas. Ajá. Recordemos que, si bien para el psicoanálisis freudiano, el análisis infantil tenía un valor central, eh, no fue sino hasta la aparición de discípulos cuando el doctor Freud tuvo la oportunidad, digamos, de ampliar las perspectivas de la técnica, el método que él había ideado. Ajá. Ahorita vamos a comenzar con el texto. Dice la doctora Melanie Klein, digamos ya aterrizando en lo que la experta dentro del movimiento psicoanalítico tenía que decir para el año 1926. Ajá. La experta en análisis infantil. En el siguiente artículo me propongo examinar en detalle ciertas diferencias entre la vida mental de los niños pequeños y la de los adultos. Estas diferencias requieren que usemos una técnica adaptada a la mente del niño pequeño y trataré de demostrar que hay una cierta técnica en juego analítica que cumple con este requisito. Esta técnica está planteada de acuerdo con ciertos puntos de vista que examinaré con algún detalle en este artículo. Permítanme un segundito, queridas, queridos. Tengo la necesidad de contestar un mensajito. Listo, queridas, queridos. Ahora sí continuamos. Dice la doctora Klein. Como sabemos, los niños forman relaciones con el mundo externo, dirigiendo hacia los objetos de los que se obtiene placer, la libido originariamente apegada exclusivamente al propio yo del niño. Ajá. Estamos hablando de un planteamiento epistemológico que viene no de Klein, sino de Freud. Ajá. No recuerdo exactamente en qué fecha se había escrito más allá del principio de placer, inhibición, síntoma y angustia. Ahorita estoy revisando, mientras ustedes siguen viendo el texto de Klein en pantalla, mis archivos. Miren, más allá del principio de placer, data de 1920. Ajá. Y déjenme ver, inhibición, síntoma y angustia, no lo veo, no lo veo. Aquí está. Inhibición, síntoma y angustia, data de 1926, más o menos el mismo año del texto que estamos viendo de la doctora Klein. Pero esto de aquí es planteado de manera literal, directa, en Más allá del principio de placer del doctor Sigmund Freud, que les dejo en la descripción. Un texto escrito 6 años antes de este que estamos estudiando de Melanie Klein. Ajá. Y esto es, como les cuento, un planteamiento eh, teórico que también sirvió para la estructura metodológica, es decir, la técnica del psicoanálisis. Ajá. Estamos hablando de un papel activo del ser humano al momento de formar una relación con el mundo. Ujú. No se trata de que los niños tabula rasa, sino que los niños toman esa misma tabula rasa que el mismo cuerpo les presta, que el mismo cuerpo les permite, cuerpo, para hacer algo de ella. Ajá. Es decir, podemos plantear de una descripción de la hipótesis epistemológica del psicoanálisis, es decir, el conocimiento se forma a partir del placer. Ajá. Pero ¿cómo? Es sencillo. El placer es la reacción orgánica
que nos permite ir obteniendo experiencias deseables o indeseables, placer o dolor. Esto mismo yo también lo expando en mi propio libro. Ajá. De hecho, ubico yo en la experiencia primero orgánica y después subjetiva, psíquica del placer, el origen de la ley. Ajá. La ley como una manifestación social y subjetiva. Yo quiero esto, yo no quiero esto. Ajá. Es decir, el psicoanálisis sigue aportando al día de hoy, ya casi 2025, estamos a un poco más de 15 días de terminar el 2024. Ajá. Pero para el día de hoy sigue aportando, no solo por mi trabajo, sino por el trabajo de muchos analistas vivos, analistas no tanto apoyados en la psicología. Ya llegaré en otro momento a referir lo que separa al psicoanálisis de la psicología, que es básicamente política. Ajá. Y yo, siendo profesional en psicología en México, he dicho una y otra vez en estos espacios, los psicólogos de todo el planeta debemos tener cuidado con lo que se está haciendo con nuestra disciplina. Si seguimos sometidos al discurso, a la política de la salud mental, la psicología va a ser absorbida, fagocitada, despedazada por la religión, no por el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene, digámoslo así, su carácter científico tan escondido como atacado. Yo lo puedo sostener. De hecho, es parte también de mis trabajos pendientes, el estructurar eh, un planteamiento serio del psicoanálisis como ciencia. Ujú. Pero partimos aquí entonces de un principio epistemológico, es decir, yo, ustedes, la humanidad en general, parte de una experiencia orgánica para formar un espacio interno, un espacio subjetivo, a partir del cual se relaciona con el mundo exterior. Ajá. Este, digamos, evento, este fenómeno del cual ustedes y yo podemos dar cuenta, comienza, digámoslo así, como una energía centrada en el propio yo, en la propia carne, en la propia experiencia infantil. Ajá. Hablamos aquí de manera específica, al menos yo, ahorita no lo estoy viendo, allá lo vi, del narcisismo. Ajá. No hay narcisismo malo per se, pero cuando nosotros, digamos, no somos capaces de abrirnos, no somos capaces de escuchar, no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos, entonces este narcisismo se vuelve un peligro para la vida propia. ¿Por qué? Ciertamente es necesario tener una apertura hacia un mundo que también incluya a la humanidad que nos puede matar. Ajá. Esto tiene mucho que ver con el crimen. El crimen, en al menos las sociedades occidentales, tiene gran relación tanto con la infancia como con la adolescencia y una impresión narcisista de sentirse los dueños del mundo. El punto es de que ellos no corren tanto peligro por los adultos, sino por otros niños, por otros jóvenes, que por supuesto pueden tener armas más grandes, pueden formar parte de un grupo criminal más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, queridas, queridos, como pueden ver, ahorita la doctora Klein propone y también nosotros disponemos, en este caso soy yo, porque yo estoy leyendo el texto, pero el texto, y esto es parte, digamos, de el psicoanálisis mismo, como lo formó Freud, plantea, y a partir de ese planteamiento podemos derivar trabajos, podemos derivar no solo conclusiones, sino trabajos específicos, acciones específicas, políticas específicas. Pero, dice el texto, la relación del niño con estos objetos, mamá y papá, el mundo externo empieza con mamá y papá, sean vivientes o inanimados.
es, en primer lugar, narcisista. Aquí me llama la atención esto, vivientes o inanimados. ¿Será la relación de el niño con el lenguaje? ¿Por qué no podemos decir que el lenguaje vive, puesto que no es un ente orgánico? A pesar de que, si pudiéramos definir lo orgánico con lo cambiante, sí podríamos decir el lenguaje es un ser vivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia. Ajá. Pero yo me inclino más, al menos, a interpretar esta palabra que estoy subrayando en el texto kleiniano como el lenguaje. Ajá. Inanimado. Realmente no sé a qué se refería la doctora Klein con objeto inanimado. Pienso yo, por ejemplo, un lápiz, eh, cosas, digamos, que tenemos a nuestro alrededor. Un mouse, un teclado, la computadora, el celular. Ajá. Podría ser que se refiera a eso. Ajá. Aquí, entonces, una forma de ah, concebir la relación del niño con esos objetos es vivo o inanimado, todo me pertenece y todo es para mí. Ajá. Permítame un segundito, un pequeño mensaje, no, no mío, sino tengo que contestarlo. Un segundo. Listo. Dice, sin embargo, entonces, si partimos de el mundo es mío, yo como niño recién nacido, ajá, es de este modo como los niños llegan a tener relaciones con la realidad. Ajá. Entonces, y esto es una observación correcta de la doctora Klein, el narcisismo es el puente entre el estado embrionario, entre el estado nonato del ser humano y el mundo. Ajá. El narcisismo. Pero, ciertamente, y esta es una observación mía, el narcisismo puede no ser el puente, sino el lugar de, digamos, vida, asentamiento de ciertos individuos. Ajá. Hombres, mujeres o niños. Ujú. Ahorita yo puse el ejemplo del crimen, pero ¿dónde está? Acá está Freud. No para señalarlo como narcisista, que tenía él ciertos rasgos narcisistas. Yo también los tengo, la doctora Klein, seguramente ustedes. Pero una cosa es guardar para nosotros cierta estima, tener eh, la posibilidad de gozar, y esto es una posibilidad por muy cercana, por muy a veces eh, natural, íntima, gozar de mí mismo. No me refiero necesariamente a la masturbación, aunque tiene que ver con ello, sino darse, por ejemplo, la oportunidad, un helado, un dulce, un cigarro, una bebida, una comida, ajá, que uno quiere, que uno desea, la presencia de una persona, un tiempo de estudio, etcétera, 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 etcétera. Ajá. De eso a decir, tú debes de ser para mí siempre a una persona, aunque sea el hijo propio. De ahí es ya como alguien puede no solo apoyarse en el narcisismo propio, sino ahogar al mundo externo a partir del narcisismo propio. Ajá. Gente que vive en su narcisismo. Ujú. Dice el texto. Quisiera ahora ilustrar con un ejemplo la relación de los niños pequeños con la realidad. Y ahorita vamos a enfatizar esta práctica. Ajá. Porque, queridas, queridos, después, primero muere Freud, 1939. Muerto Freud,
Esta doctora inicia una revolución dentro de la escuela freudiana, ella contra la hija de Freud, Melanie Klein contra Anna Freud, y el psicoanálisis se expande. Después viene el segundo pilar del psicoanálisis, Jacques Lacan, pero en ese trayecto entre Melanie Klein y Lacan, Melanie Klein y Lacan, Lacan, Jacques, Lacan, mezclé los dos nombres, es que Jacques Lacan, no sé, me pareció como idéntico. Lacan, digamos, tiene ya a su cuenta el trabajo de estos dos que están viendo a mis espaldas, tanto de Freud como de Melanie Klein. Para el trabajo de Lacan, les recomiendo mucho, si pueden, si tienen el tiempo y la disposición de acá de corazón, estudiar más allá del principio de realidad. Ajá. Freud escribió más allá del principio de placer, digamos, como una necesidad teórica, metodológica, estructural del movimiento psicoanalítico. Jacques Lacan escribe más allá del principio de realidad, primero imitando a Freud y segundo, atendiendo una necesidad política de su época, de su vida. Porque, queridas, queridos, aquí Melanie Klein, siguiendo también al doctor Freud, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, texto de Freud que les dejo en la descripción, hablan de realidad. Ajá. Ok, una palabra o una categoría. Pero yo vivo una realidad. Yo soy mexicano. Ustedes viven una realidad. Aunque ustedes sean mexicanos, no son, no son yo. Yo no soy ustedes. Ajá. Esta palabrita, podríamos decir, es un, no puedo decir un engaño, es un abordaje hasta cierto punto peligroso. No tanto que yo diga, Melanie Klein y Sigmund Freud son malos, no, son fraude, no, sino que estamos partiendo simplemente del uso del lenguaje para poder señalar al menos una idea superficialmente. Es decir, como psicoanalista, como ser humano, yo no puedo pretender que soy dueño de la realidad de alguien más que no sea yo. Ajá. Hablamos del terreno de lo subjetivo. ¿Por qué les digo esto? La mayor parte del peso del concepto de salud mental se apoya en que los médicos, los psiquiatras, saben mejor lo que es la realidad que la persona propia, que sus pacientes propios. Ajá. El problema está que, claro, no hay un solo psiquiatra. Son millones en todo el mundo. Y entonces, ¿quién tiene la realidad ahí? ¿Cuál de esos millones de psiquiatras sabe lo que es la realidad? Ajá. Por supuesto, hablo de psiquiatras desde mi perspectiva, desde mi cultura, desde mi experiencia como profesional en psicología, porque en la psicología misma, en México al menos, en mi experiencia, en mi tiempo, hay una disputa, un conflicto interno en la psicología. La mayoría de los psicólogos en México considera al psicoanálisis como una pseudociencia. Yo difiero. Yo sí me he sentado a estudiar a Freud. Tengo aquí en YouTube algunos años ya, bastantes horitas, estudiando a Freud y puedo hacer esta clase de observaciones. Y puedo también desarrollar, y espero hacerlo, aunque realmente también tengo otras ocupaciones, tengo otros anhelos, ajá, y ciertamente el psicoanálisis me ha aportado mucho en una cuestión eh, personal, íntima, lo que les comento, de darse el permiso de gozar, no es cualquier cosa. Esa ha sido parte tanto de mi análisis como de el contacto que
del análisis pude fundar para conmigo. Ajá. Y sin embargo, estando en contacto, por ejemplo, con analistas de España, de Argentina, de otros países de habla hispana, me doy cuenta cómo yo me he formado. Ajá. Yo más bien, y esto también el psicoanálisis me ha sido muy útil en cuestión laboral, eh, en cuanto a, digámoslo así, psicología forense, en cuanto a una concepción del derecho, la ley, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. No puedo decir que no me dedico a la clínica, sino que no es mi principal actividad. Ajá. Y aún así, hago todo este recorrido para poder decirles, aún un psicoanalista dedicado única y exclusivamente a la clínica, por ejemplo, que viera a su paciente no un día a la semana, sino 3 o 4 días a la semana, ajá, podría con dificultad decir, yo conozco mejor la realidad de mis analizantes que ellos mismos. Ajá. La realidad es, por decirlo de manera diferente, una cuestión política. La realidad es el terreno de lucha por excelencia. Lucha discursiva, lucha física a veces. Ajá. Y aquí lo que la doctora Klein está diciendo, está argumentando, está presentando, es, digámoslo así, el principio de la lucha. Ajá. Aunque esto de la realidad como el espacio político por excelencia es un aporte mío, ujú, que pienso yo no es tampoco desdeñable. Ajá. Dice el texto, llegando al caso. Ajá. Trude, una niña de 3 años y 3 meses. Se fue de viaje con la madre luego de una única sesión de análisis. Única. Ajá. 6 meses después reinicié el análisis. Miren, aquí me llama la atención. Eh, Conociendo un poquito acerca de la técnica freudiana. Ajá. También mi propia técnica, el propio análisis al que yo fui expuesto, análisis, digámoslo así, lacaniano. Ajá. Aunque si me escuchara mi analista, yo creo que me daba una cachetada. Lo siento, doctora, pero amamos a Lacan. No podemos también decir que Lacan no existió. Sin Freud no hubiera Lacan, eso definitivamente. Freud es la base, pero también eh, perdón, pero sí me imaginé a mi analista dándome una cachetada. Entonces, técnica. La doctora Klein recibe a una niña de 3 años y dice, ok, una sesión, un análisis. ¡Pum! Impresionante. Ajá. Mientras que el doctor Freud hubiera dicho, tenemos una etapa preparatoria. Yo no sé si la persona que recibo es una persona apta para el análisis, si el análisis en él o en ella es posible. Ahora, he aquí algo que posiblemente justifique esta diferencia entre Klein y Freud. La analizante de ella era una niña. Ajá. La mayor parte de los análisis hechos por Sigmund Freud eran de mujeres adultas. Ajá. La mayor parte. Hasta donde sabemos, solo Freud, y esto de manera registrada, es decir, historiales clínicos, un solo análisis infantil, y eso no fue, digámoslo así, de forma directa. Ajá. El análisis del pequeño Hans, que les dejo también en la descripción, eh, constó, y esto también es curioso, 1 o 2 sesiones. El principal analista de Hans no fue Freud. Freud podríamos decir como que supervisaba el historial de Hans. Ajá. El tratamiento de Hans, que era llevado a cabo por un alumno de Freud, el papá de Hans. Ajá. Llega un momento en el que el análisis de este alumno de Freud con su propio hijo llega
a un límite. Y entonces el papá de Hans lleva a su hijo a una consulta con Freud. Y Hans llega de manera muy feliz. Freud bromea con él, con el niño, y el niño sale después de una breve plática, no creo que más de 15 20 minutos. El niño sale sumamente impresionado. Oye, papá, ese señor habla con Dios. ¿Cómo sabe tantas cosas? Ajá. Les dejo el análisis de Hans en la descripción. Pero es muy posible, queridas, queridos, que el psicoanálisis sea método, técnica por excelencia para aproximarse a la mente infantil, a la psicología infantil. Ajá. Es muy posible, dicho con otras palabras, que el sujeto analizante por excelencia sean los infantes, los niños. ¿Por qué? Ellos tienen menos barreras morales, ellos tienen menos barreras afectivas. Los niños, las niñas, aman y odian sin miedo. Ellos se atreven. Ajá. Posiblemente así se explique esta diferencia. Ajá. Primera sesión, primer análisis. Y 6 meses después, con todas las facilidades y la psicología que la mente infantil ofrece, se reinició. Ajá. Dice el texto. Fue solo después de tiempo considerable que habló de algo que había pasado en ese intervalo, 6 meses. Ajá. Y la ocasión en que lo hizo fue durante el relato de un sueño. Soñó que estaba nuevamente en Italia con su madre, en un restaurante familiar. La camarera no le daba jarabe de frutilla, como mermelada, supongo, que no quedaba más. ¿Por qué no quedaba más? La interpretación de este sueño mostró un sueño. Ah, soñó, claro. Pensé que estaba contando una anécdota. La interpretación de este sueño mostró, entre otras cosas, que la niña sufría aún de la privación del pecho materno impuesta por el destete. Además, reveló su envidia a su hermanita. Ujú. Breve eh, simbolismo. Ajá. Camarera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Símbolo materno. ¿Por qué? Porque ella es niña. Digamos ya, 3 años todavía, 3 años, 9 meses. Ajá. Una niña todavía sometida al cuidado materno, pero que tiene un sueño. En el sueño, una mujer le deniega algo. Ajá. Eso le llevó a la misma niña y posiblemente gracias a el aporte kleiniano. ¿Tu mami te sigue dando pecho? No, porque ahora le da a mi hermanita. ¿Y cómo te sientes al respecto? Tengo envidia. ¿Saben, por ejemplo, la dificultad para muchos adultos de decir tengo envidia? Tengo coraje, enojo. La mayoría de las demostraciones de afecto en la adultez es estoy feliz o estoy muy enojado. Ajá. Pero ahí es donde también el psicoanálisis puede dar cuenta de la superioridad espiritual de los niños al momento de decir, eso feo me pasa. Ujú. Yo tengo envidia de mi hermanita. Es más, quisiera que mi hermanita se muriera. Sí, que se muera mi hermanita. Ajá. Cosa que por supuesto ya como adultos no podemos decir sin cierta vergüenza, ¿no? Los niños no, dice el texto. Por lo general, Trude me contaba toda clase de cosas aparentemente irrelevantes y también mencionaba repetidamente detalles de su primera sesión analítica, 6 meses atrás. Pero era solo la conexión con las frustraciones que había experimentado lo que le hacía pensar en sus viajes, que por otra parte no tenían interés para ella. En una edad muy temprana, los niños empiezan a conocer la realidad a través de las privaciones que ésta les impone. Ujú. Realidad igual a privación.
Pero, ¿cómo es eso, queridas y queridos? No le pregunto a la doctora Klein porque ya sé cómo para dónde va. ¿Acaso no tiempos pasados eran tiempos mejores? ¿Acaso no siempre, mientras más jóvenes, la vida era mejor, más tranquila, sin responsabilidades? Es que, y esto es también importantísimo en la psicología, tanto infantil como femenina, el deseo, la influencia del deseo. Una cosa es lo que tenemos y de lo que podemos gozar, y otra cosa es lo que no tenemos y queremos. Ajá. Como niño, tengo juguetes, yo quiero más. Y, chicas, corríjanme si me equivoco, como mujeres, tienen zapatos, 20 pares, pero quieren más. 20 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque se puede. Claro, y eso es bello, eso es hermoso, pero hay que saber apreciarlo. Dice el texto, se defienden a sí mismos contra la realidad repudiándola. Mira, qué hermoso, doctora Klein. Sin embargo, lo fundamental y el criterio de toda capacidad ulterior de adaptación a la realidad es el grado en que los niños son capaces de tolerar las privaciones que resultan de las situaciones mismas. Doctora Klein, pero bueno. Mm, mm, es verdad, primero que nada, toda realidad va a demandar de los individuos humanos una cierta adaptación. Ajá. Esta adaptación podemos asociarla con la capacidad de tolerar las privaciones. Pero también, queridas, queridos, esto no es necesariamente un evento real. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo es eso? Privación. No. Tu hermanita nació y tu hermanita necesita comer. Ya no te puedo dar teta, no te puedo amamantar. Ajá. Pero yo quiero, quieres, no necesitas. Ella que acaba de nacer, sí necesita. Te doy tu mamila, te doy tu biberón, pero teta, chichi, seno, ya no. Ajá. Cuando digo no es real, estoy apelando primero a una realidad orgánica y al mismo tiempo, al momento de que podemos separar una privación real de una necesidad psíquica, digámoslo así, podemos ir señalando la emergencia del deseo, el nacimiento del deseo. Ujú. Ya no se trata de lo que necesitamos, sino de lo que queremos. Y esto, queridas, queridos, rebasa estas dos poblaciones que había mencionado, los niños, niñas y las mujeres. Ajá. Porque sin duda también uno como hombre desea cosas, desea personas, desea actividades, desea tiempo a veces. Deseamos muchas cosas, queridas y queridos, dice el texto. De ahí que incluso en niños pequeños, un repudio exagerado de la realidad, a menudo encubierto bajo una aparente adaptabilidad y docilidad, es una indicación de neurosis y difiere de la huida de la realidad del adulto neurótico solo en las formas en que se manifiesta. Ajá.
Entonces, como el mundo no nos da lo que queremos todos ser, no sé, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, queremos todos la fortuna, queremos todos una vida que suponemos ser relajada, queremos todos la paz. Entonces repudiamos nuestra existencia, ¿no? Entonces repudiamos la vida misma. Pero no solo, hay veces que ese repudio es claro, es manifiesto, a veces se encubre, a veces hay, hay adaptabilidad y docilidad aparente. Ajá. Por consiguiente, incluso en el análisis de niños pequeños, uno de los resultados finales a obtener es la adaptación exitosa a la realidad. Pero, ¿qué es esto, querida doctora Klein? ¿Cuál realidad? ¿La de los niños? ¿La de los padres? ¿La de la cultura? ¿La del mundo? ¿Cuál? A ver si usted contesta esa pregunta. ¿Por qué ahorita he sido yo, no ha sido Freud, he sido yo, que estoy leyendo el texto, quien señala esa palabrita que está usando como un campo conflictivo, un campo político, un campo discursivo, subjetivo, cambiante? Ajá, es el texto. Una forma en que esto se manifiesta en los niños es la modificación de las dificultades que presentan en su educación. ¿Ok? En otras palabras, estos niños se han hecho capaces de tolerar frustraciones reales. No me convence tanto su descripción, querida doctora Klein. Dice el texto. Podemos observar que los niños muestran a menudo ya al principio de su segundo año una marcada preferencia por el progenitor del sexo opuesto, complejo de Edipo. Ajá. Y otros indicios de tendencias edípicas incipientes, nacientes, ajá, que van surgiendo. Cuando empiezan los conflictos subsiguientes, es decir, en qué punto el niño llega a estar realmente dominado por el complejo de Edipo, es menos claro, ya que deducimos su existencia solo de ciertos cambios que advertimos en el niño. El análisis de un niño de 2 años y 9 meses, otro de 3 años y 3 meses, y varios de alrededor de 4 años, me ha llevado a la conclusión de que en ellos el complejo de Edipo ejerció una profunda influencia ya en su segundo año de vida. Nota 139. Con esta inclusión está estrechamente conectada una segunda. Con esta conclusión, dije intrusión. No. Con esta conclusión está estrechamente conectada una segunda, que solo puedo indicar aquí. En una serie de análisis de niños descubrí que la elección de la niñita del padre como objeto de amor seguía al destete. Esta privación, que es seguida del aprendizaje de hábitos higiénicos, privación, destete, ajá. Me quitan la teta, me acerco a papá, ajá. Es seguida del aprendizaje de hábitos higiénicos, proceso que se presenta al niño como un nuevo y penoso retiro del amor. Ajá. Ya hay condiciones, ya el amor no es incondicional. Ya la caca y la pipí no se toman como objetos deseables para los padres, sino más bien objetos de desecho. Ajá. Afloja el vínculo con la madre y hace que empiece a funcionar la atracción heterosexual, al menos en las niñas, me parece, reforzada por las caricias del padre, al menos el contacto, la presencia. Ajá. La figura del padre, que ahora son interpretadas como seducción. Ujú. ¿Interpretadas por quién? Por los niños. Ujú. Papá me quiere, ¿por qué? Pues porque es bueno conmigo. Ajá. Esta seducción, esto es un comentario mío, me dedico a atención a víctimas del delito, Ciudad de México, no tiene que ver con un abuso sexual infantil. Seducción es papá o mamá me quieren. ¿Por qué? Porque son buenos conmigo. ¿Y cómo demuestran que son buenos conmigo? Dándome caricia. Ajá.
no tocamientos. Repito, tocamientos con el objeto de que el padre o la madre obtengan una gratificación sexual ellos mismos en los niños, eso es un delito, queridas y queridos. Ajá. Dice el texto. Como objeto de amor, también el padre sirve en primera instancia al propósito de gratificación oral. Beso. Ajá. Y besos, por supuesto, no como podemos darnos besos entre adultos, besitos. ¡Mua! Frente, cachete, brazos, manos. Ujú. En el artículo que leí en el Congreso de Salzburgo en abril de 1924, di ejemplos para mostrar que los niños coinciden y desean el coito al principio conciben, es decir, creen que el coito y desean el coito como un acto oral. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Felación, no estoy tan seguro de hacer esa asociación. Ajá. Acto oral. ¿Por qué no puedo yo definir el acto oral como una felación? Porque, primero, no sé qué niño se esté hablando. Ajá. Segundo, el mismo doctor Freud da cuenta de cómo los niños y las niñas asumen que los cuerpos de las personas que los rodean son como el suyo propio. Ajá. Es decir, primero hay un descubrimiento corporal, con este descubrimiento corporal, autodescubrimiento, está el descubrimiento de los genitales propios, luego viene el descubrimiento ahí de la diferencia anatómica entre los sexos. Ajá. Entonces, si tenemos eh, en cuenta estas diferencias entre niños que asumen que todos los cuerpos son como ellos y niños que descubren, niños y niñas que descubren que los cuerpos son diferentes entre las personas que los rodean a partir de diferencias genitales, entonces, coito, acto oral, no necesariamente atraviesa como felación, unilinguis. Ajá. Es decir, puede ser que esto se refiera a que los niños conciben, creen que el coito es besarse. Ajá. Por eso papá no me da beso en la boca, por eso mamá no me da beso en la boca, pero ellos sí se dan beso en la boca. Eso es el coito. Ajá. Teoría infantil. Vamos a continuar. Creo que el efecto de estas privaciones en el desarrollo del complejo de Edipo en los varones es a la vez inhibitorio y propulsor. Mm, privaciones. ¿A qué privaciones se refiere, querida doctora Klein? Primero el de Ajá. Luego, eh, tienes que hacer pipí, popó, donde yo te diga cuando tú tengas la necesidad. Ajá. Porque si no, te retiro mi amor. Niño malo, niña mala, niños sucios. Ajá. Entiendo que a eso se refiere como privaciones. Ajá. Repito esto. El efecto de estas privaciones en el desarrollo del complejo de Edipo en los varones es a la vez inhibitorio y propulsor. En eso estoy de acuerdo. Es decir, al mismo tiempo que nosotros nos damos cuenta que el mundo no es como nosotros queremos o esperamos, adquirimos nuevas habilidades. Es decir, ya no es nada más papá y mamá. Ya voy a la escuela, ya tengo amiguitos, ya tengo compañeritos de juego. Y al mismo tiempo que yo adquiero inhibiciones, encuentro otros lugares físicos y otras también ideas, formas de buscar en mi mundo interno satisfacciones, fantasías. Ajá. El efecto inhibitorio de estos traumas se ve en el hecho de que es a ellos a los que el niño retrocede enseguida, cuando trata de escapar de su fijación a la madre, y refuerzan su actitud edípica invertida.
Esto está un poquito complicado. Creo que no terminaré el texto en un solo video, querida doctora Klein, pero ¿qué le vamos a hacer? No quiero tampoco extender este video más de una hora. Ajá. A ver, estamos hablando de traumas no como pobrecitos, sino simplemente como hitos, eventos específicos en la vida de cada ser humano que los hacen adaptarse de particular manera. Ajá. El más frecuente es: llegó un niño nuevo a casa. Yo no lo quería, pero llegó. Y dicen que es mi hermanito, dicen que es mi hermanita, pero yo no los quiero. Llévenselo. Ajá. Atentado frente al narcisismo propio. Ujú. Otro trauma, el destete. Otro trauma, enseñar a ir al baño. Ajá. Efecto inhibitorio, digamos, moldeación. El mundo nos toca y vamos transformándonos. Ajá. Estos traumas, fíjense, ya no son solo hitos, sino también eventos adaptativos o adaptaciones frente a estos hitos que les resultan a los niños, a las niñas, refugios ante algún evento inesperado, ante un evento indeseado. Ajá. Cuando trata de escapar de su fijación a la madre y refuerzan su actitud edípica invertida. Aquí me parece que cuando dice niños se refiere entonces específicamente a varones, niños chiquitos, que tratan de, digamos, despegarse de la figura materna para entonces abrazar con amor al padre. Ajá. Al padre o a su representante, puede ser el hermano, puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el maestro. Ajá. Pero cariño, ujú, identificación, dice el texto. La circunstancia de que estos traumas que preparan el camino para el complejo de castración procedan incluso de la madre es también, como he podido ver, la razón de por qué en ambos sexos es la madre la que en los estratos más profundos del inconsciente es especialmente temida como castradora. Ajá. Además, por otra parte, las privaciones orales y análisis de amor parecen promover el desarrollo de la situación edípica en los varones, ya que los impulsa a cambiar su posición libidinal y a desear a la madre como objeto de amor genital. Ajá. Complejo de Edipo, queridas, queridos. eh, Hay, digamos, como que un trabajo muy intenso realizado por este caballero a mis espaldas al respecto del complejo de Edipo, y no desde hace poco tiempo. Este texto, repito, que estamos abordando, de Melanie Klein, 1926. Para ese momento, el psicoanálisis tenía 26 años de vida. Y desde el principio, hablar de complejo de Edipo es hablar justamente de no un fenómeno concreto, más bien un fenómeno que tiene lugar en el terreno de la subjetividad, del deseo. Ajá. Dice el texto: ilustraré esto con el desarrollo de una pequeña paciente. Esta mostró preferencia por su madre hasta el comienzo de su segundo año. Después mostró una llamativa preferencia por el padre. Por ejemplo, a los 15 meses repetidamente pedía quedarse sola con él en la habitación, sentarse en sus rodillas, mirar libros junto con él. Pero a los 18 meses su actitud cambió nuevamente y prefirió otra vez a la madre. Simultáneamente empezó a sufrir terrores nocturnos y miedo a los animales. ¿Se fijan? Aquí no estamos hablando de ninguna manera de coito. Y sin embargo, simplemente estar en la misma habitación, ajá,
No hay más. La mera presencia basta para alentar el deseo de pequeños, pequeñas, que saben que el mundo no es lo que ellos y ellas quieren. Ajá. Solo la presencia del padre o la madre es suficiente para alimentar no un acto de los niños, ni tampoco un acto perverso de los adultos hacia los niños, sino el deseo infantil. Y como pueden ver acá, bueno, en la nota 39, el deseo infantil no de un coito como lo conocemos como adultos, sino simplemente de sentirse parte de la vida de alguien más. Ajá. Dice el texto, desarrolló esta pequeña niña una excesiva fijación a la madre y una muy profunda identificación con el padre. Es decir, yo soy papá y quiero a mamá. Ajá. Al comienzo de su tercer año manifestó creciente ambivalencia, es decir, amor y odio al mismo tiempo. Y era tan difícil criarla cuando tenía ya 2 años y 9 meses, fue traída al tratamiento analítico. En esta época había mostrado por algunos meses una considerable inhibición en el juego, incapacidad para tolerar frustraciones, excesiva sensibilidad al dolor y marcado mal humor. Las siguientes experiencias han contribuido a este desarrollo. Hasta la edad de casi 2 años, Rita durmió, en la habitación de sus padres, y los efectos de la escena primaria, es decir, Rita o escuchó o vio a sus papás teniendo relaciones sexuales. Ajá, se mostraron claramente en su análisis. Sin embargo, la ocasión de la irrupción de su neurosis fue el nacimiento de su hermanito. Ajá. Es decir, fíjense, este es el trauma por excelencia, queridas y queridos, la forma en la cual los niños y las niñas se dan cuenta que el mundo no está hecho para satisfacer sus deseos. Ujú. Dice el texto. Poco después de esto se manifestaron dificultades aún mayores que aumentaron rápidamente. No puede haber dudas de que hay una estrecha conexión entre la neurosis y efectos tan profundos como tan, y efectos tan profundos del complejo de Edipo experimentados en edad tan temprana. Repito esto. No puede haber dudas en que hay una estrecha conexión entre la neurosis y efectos tan profundos del complejo de Edipo experimentados a edad tan temprana. Es decir, hablamos de esto, he dicho, un fenómeno que tiene lugar más bien en el deseo, ajá, en un campo no físico, sino más bien subjetivo, fantasioso, argumentativo, mitológico. Ajá. Pero entre esto y lo que podemos nombrar ciertamente neurosis, pero también dificultades sociales, es como podemos ir dando cuenta de el campo de la subjetividad, de el espacio de la subjetividad y también del lugar de la palabra al momento de poder desarrollar esta clase de no solo constructos, teorías, técnicas, ajá, y sin duda también queda pendiente la formulación, digámoslo así, formulación formal, la presentación formal de esta lógica. Ajá. ¿Cómo esto de acá, dónde está? Aquí está. Síntomas que sin duda pueden ser notados desde niños, jóvenes y adultos, tiene, digámoslo así, una base afectiva. Ujú. Y esa base puede ser de alguna manera influida por un contacto, por un, ¿cómo decirlo? Una técnica.
Ajá, un método. Dice el texto, no puedo determinar si es a niños neuróticos a quienes la actuación temprana del complejo de Edipo afecta tan intensamente, o si los niños se vuelven neuróticos cuando este complejo se instala demasiado pronto. Mm, no lo sé, no lo sé, Rick. Mm, es que, querida doctora Klein, ahorita me hace usted suponer, primero que nada, ¿el complejo de Edipo es una situación universal? Pienso que si definimos el complejo de Edipo como el deseo del niño hacia papá y mamá, entonces no, porque no todos los niños tienen papá y mamá. Ajá. Y sin embargo, si definimos el complejo de Edipo como la manifestación por excelencia del deseo infantil, entonces sí, el complejo de Edipo es universal. Ajá. Porque si los objetos paterno y materno faltan, primero que nada, el niño o la niña se muere. Segundo punto, si ellos faltan, ese lugar tiene que ser tomado por alguien más. Ajá. Tercer punto, el niño, la niña, desde los recién nacidos hasta ya, digámoslo así, jóvenes, desarrollan tanto afectos como deseos hacia esas personas a los cuales les deben la vida. Ajá. Entonces, querida doctora Klein, lo que me hizo suponer hace un momento, el complejo de Edipo o el deseo es lo que nos enferma, lo que nos lleva a la neurosis. Yo pienso que no. El deseo como tal, no, porque el deseo forma parte de nuestros recursos adaptativos. Y sin embargo, es a partir de esa estructura, digámoslo así, mm, ¿cómo definir la neurosis? Esa estructura, primero que nada en evolución, es cierto, esa estructura que es posible que los mismos sujetos logren re- relanzar, ajá, conforme a ese deseo, conforme a su propia noción, su propia realidad. Ajá. A ver, otra vez. Estoy ahorita tratando de definir si el complejo de Edipo es lo que enferma, lo que lleva a la neurosis, tomando como neurosis justamente una estructura que carece, digamos, de la eh, capacidad de adaptación. Ajá. Porque justamente al enfrentarse a un desafío, no lo aceptan, reniegan del desafío que viene de la realidad y se refugian en el pasado propio. Ajá. Se refugian en estructuras, en eventos, en actos que en su propio pasado les resultó efectivo. Ajá. Ahorita estoy subrayando síntomas infantiles, pero lo mismo puede decirse de los síntomas de la neurosis adulta. Es una estructura. Ajá. Entonces, mm, su pregunta, querida doctora Klein, su observación, actuación temprana del complejo de Edipo, despertar temprano del complejo de Edipo. Entiendo que por un lado señala una cierta fragilidad en ciertos niños. Ajá. O bien puede ser que esa fragilidad se deba a una influencia demasiado temprana.
Entiendo esto así. Ajá. Son los niños neuróticos débiles, entre comillas, o han sido afectados por un evento universal demasiado pronto. Dice el texto, es sin embargo seguro que experiencias como las que he mencionado aquí hacen el conflicto más grave y que por consiguiente o incrementan la neurosis o provocan su irrupción, es decir, su caída, pienso yo. Déjenme ver, ¿qué quiere decir irrupción? Irrupción. Irrupción es un sustantivo femenino que significa una entrada impetuosa o un acto repentino y sorpresivo en un lugar. Ok. Entrada inesperada. Ajá. Dice el texto. Seleccionaré ahora de este caso los rasgos que los análisis de niños de diferentes edades me han enseñado que son típicos. Se los, se los ve más directamente en el análisis de niños pequeños. En varios casos en los que analicé ataques de angustia en niños muy pequeños, estos ataques resultaron ser la repetición de un terror nocturno que había ocurrido en la segunda mitad del segundo año y al comienzo de su tercer año. Terror nocturno, ¿vale? Ataques de angustia, ataques de ansiedad. Ajá. Este temor era a la vez un efecto de una elaboración neurótica del complejo de Edipo. Miren, justamente es que elaboración neurótica. Podemos también leer esto como malinterpretación, una elaboración errónea del complejo de Edipo. Es que justo me detuve tanto hace rato porque no quisiera yo inclinarme a tomar la neurosis como una falla. Ciertamente es una adaptación con costos, ajá, una adaptación cuestionable, ajá, pero mm, dudo yo en, ¿cómo decirlo? Señalar una elaboración incorrecta del complejo de Edipo, una interpretación. Ajá. Después de todo, en esa interpretación están puestos los afectos de los niños. Ajá. Es por eso que eh, tratando de definir la neurosis desde un terreno que no es bueno o malo, me quedo con ciertas dificultades y esas dificultades son completamente mías. Ajá. Hay ciertas elaboraciones de este tipo que nos llevan a establecer conclusiones firmes sobre los efectos del complejo de Edipo. Ajá. 140, nota 140. La estrecha conexión de tales elaboraciones con la angustia ya ha sido demostrada por mí en mi capítulo sobre análisis infantil, en el que examiné la relación entre angustia e inhibición. Ajá. Les dejo análisis infantil de Melanie Klein en la descripción. Dice el texto. Up, ahí está. Entre estas elaboraciones, en las que era muy clara la vinculación con la situación edípica, debe recalcarse la forma en que los niños frecuentemente se caen y se lastiman, su hipersensibilidad, su incapacidad de tolerar frustraciones, sus inhibiciones de juego, su actitud ambivalente hacia ocasiones festivas y regalos, y finalmente diversas dificultades en la crianza que a menudo hacen su aparición a una edad sorprendentemente temprana, pero encuentro que la causa de estos fenómenos muy comunes es un sentimiento de culpa particularmente fuerte, cuyo desarrollo examinaré ahora con detalle. Mostraré con un ejemplo cuán intensamente el sentimiento de culpa opera incluso en el terror nocturno. Trude, a la edad de 4 años y 3 meses, jugaba constantemente durante la sesión a que era de noche. Ambas teníamos que irnos a dormir. Después salía del rincón al que llamaba su habitación, venía sigilosamente hacia mí y me hacía toda clase de amenazas. Me iba a apuñalar la garganta, arrojarme al patio, quemarme o entregarme a la policía. Órale.
Trataba de atar mis manos y pies y levantaba la cobertura del sofá y decía que estaba haciendo Okakakuku. Nota 141. Popó trasero, caca, heces, cucu, mira. Ajá. Popó trasero. Es que miren, aquí la dificultad es también nuevamente mía, porque en cuestiones culturales en México se entiende por popó y caca lo mismo. Ajá. Pero posiblemente popó en algún otro lugar de América Latina sea sinónimo de trasero, de nalgas. Ajá. Caca, heces. Ajá. Cucú, mira. Regresamos al texto principal. Resultó que estaba mirando el popó de la madre para ver si había cacas, que para ella representaban al niño, otro hermanito. Ajá. Aquí antes de avanzar, teoría sexual infantil. Ajá. Para muchos niños, para muchas niñas, para que vean, digamos, cómo la noción infantil es mucho más vasta, mucho más grande sobre el acto sexual. Ajá. Es que yo puedo, como niño, darle un hijo a mi papá y hago popó. Ajá. Dice el texto. Otra vez quiso pegarme en el estómago y declaró que estaba sacando las A's, las S's, y dejándome pobre. Después sacó los almohadones, a los que repetidamente llamaba niños, y se escondió con ellos en el rincón del sofá, en el que se agachó con intensos signos de miedo, se cubrió, se succionó el pulgar y se orinó. ¿Por qué, queridas y queridos? Análisis infantil. Eso hacen los niños. Ajá. Así se representan ellos, así juegan ellos. Eso pueden hacer. Esta situación seguía siempre sus ataques hacia mí. Su actitud era, sin embargo, similar a la que, cuando aún no tenía 2 años, había adoptado en la cama cuando empezó a sufrir intensos terrores nocturnos. También en esta época solía correr repetidamente a la habitación de sus padres durante la noche, sin poder decirles qué era lo que quería. Cuando nació su hermanito tenía 2 años y el análisis logró revelar que había en su mente en esa época y también qué había en su mente en esa época y también cuáles eran las causas de su angustia y del orinar y ensuciar la cama. El análisis también logró abolir estos síntomas. Miren, opera de alguna manera. Ajá. De alguna manera para que tengan, digamos, mayor noticia, mayor conocimiento para saber cómo opera Freud. No hay más. Ahorita la doctora Klein se ha dedicado a exponer la naturaleza infantil, pero la técnica, pues no ha dicho mucho. En esa época ya había deseado robar a su madre, que estaba embarazada, robar los hijos, matarla y tomar su lugar en el coito con el padre. Estas tendencias al odio y la agresión eran la causa de su fijación a la madre, que, a la edad de 2 años, se estaba volviendo particularmente intensa, y también de sus sentimientos de angustia y culpa. En el periodo en que estos fenómenos eran tan prominentes en el análisis de Trude, se las arreglaba para lastimarse casi siempre justo antes de la sesión. Descubrí que los objetos con los que se lastimaba, mesas, armarios, estufas, etcétera, significaban para ella, de acuerdo con la primitiva identificación infantil, a la madre. A veces al padre que la castigaba. En general, he descubierto, especialmente en niños muy pequeños, que estar constantemente en guerra y caer y lastimarse está estrechamente conectado con el complejo de castración y el sentimiento de culpa. Ujú. Es decir, algo pasa y de repente yo estoy lastimado, yo me lastimo, para que ellos no me castiguen y porque ciertamente puede ser que yo no les haga daño, pero sí pienso en hacerles daño. Ajá. Sentimiento de culpa. Los juegos de los niños nos permiten formular ciertas conclusiones especiales sobre el tratamiento, sobre el temperamento
Los juegos de los niños nos permiten formular ciertas conclusiones especiales sobre el temprano sentimiento de culpa. Ya en su segundo año, los que estaban en contacto con Rita se sorprendían de su remordimiento por cualquier travesura, por pequeña que fuera, y de su hipersensibilidad a cualquier tipo de reproche. O, por ejemplo, estallaba en lágrimas cuando su padre, jugando, amenazaba a un oso de un libro de láminas. ¡Wow! Aquí lo que determinó su identificación con el oso fue su miedo al reproche del padre real. ¡Wow! También su inhibición de juego procedía de su sentimiento de culpa. Cuando tenía 2 años y 3 meses, declaraba repetidamente cuando jugaba con su muñeca, juego del que no disfrutaba mucho, que ella no era la muñeca bebé de su madre. El análisis reveló que ella no se animaba a jugar, no se animaba a jugar a ser la madre porque la muñeca bebé representaba para ella, entre otras cosas, a su hermanito, que había deseado arrebatar a su madre, incluso durante el embarazo. Ajá. Pero aquí la prohibición del deseo infantil ya no provenía de la madre real, sino de la madre introyectada, es decir, de la madre que ya ella se había formado a sí misma acá. Ajá. Cuyo rol representó ante mí en diversas formas, y quien ejercía una influencia más severa y cruel sobre ella que lo que su madre real hubiera hecho nunca. Un síntoma obsesivo que Rita desarrolló a los 2 años fue un ritual nocturno que implicaba mucha pérdida de tiempo. Me he quedado aquí pensando, queridas, queridos. Mm, la doctora Klein hace una separación, madre real y madre fantaseada, digámoslo así. Mm, es que una cosa es mi madre que me diga, no juegas con muñecas, que me diga, y otra cosa es que yo fantasee que mi madre me prohíbe jugar con muñecas. Ajá. Extraño, doctora Klein, cómo lo plantea, madre introyectada. Pienso yo en el complejo materno, pienso yo, es que eh, estamos haciendo un estudio, queridas, queridos, de la obra completa de Melanie Klein para llegar a Lacan. Ajá. Un estudio, digámoslo, puente, un estudio de trayecto. Ujú. Y es que me llama la atención cómo la doctora Klein habla de la realidad, madre real. Ajá. Dice el texto. Su punto principal era que insistía en ser fuertemente arropada con la sábana por miedo a que un ratón o una butterfly, mariposa, podrían venir a través de la ventana y arrancar con los dientes su booty genital. Ajá. Lenguaje de la niña. Ajá. Así le decía. Nota 142. El complejo de castración de Rita se manifiesta en una serie de síntomas neuróticos y en el desarrollo de su carácter. También sus juegos mostraban claramente su fuerte identificación con el padre y su temor a fracasar en el rol masculino, angustia que se originaba en el complejo de castración. Regresamos a al texto principal. Sus juegos revelaron otros determinantes. La muñeca tenía que ser siempre arropada igual que Rita misma. Y en una oportunidad puso un elefante junto a la cama de la muñeca. Se suponía que este elefante iba a impedir que la muñeca se levantara. Si no, entraría furtivamente en la habitación de sus padres y les haría daño o les quitaría algo. El elefante, que viene de la imago paterna, ¿y por qué no aquí habla de un
un padre interiorizado, un padre introyectado, en fin. Imago paterna, el elefante, perdón, tenía que tomar tenía que tomar la parte del que ponía obstáculos, del defensor. Es decir, la niña se vivía como agresiva y ella misma ponía obstáculos a su satisfacción sádica. Ajá. Este papel lo había representado el padre introyectado dentro de ella desde la época en que, entre los 15 meses y los 2 años, había querido usurpar el lugar de la madre con mi padre, robar a la madre el niño con que estaba embarazada y dañar y castrar a sus padres. Las reacciones de ira y angustia que seguían al castigo a la niña durante estos juegos mostraron además que Rita estaba representando internamente ambos papeles, el de las autoridades que juzgan y el de niño que es castigado. Queridas, queridos, les dejo en la descripción otro texto freudiano. Pegan a un niño. No está hablando Freud de un acto literal, de un acto físico, sino de un acto de la fantasía. Ajá. Pegan a un niño. Aquí es la niña la que al mismo tiempo juega a que castiga y que es castigada. Ajá. Dice el texto. Un mecanismo fundamental y universal en el juego de representar un papel sirve para separar estas identificaciones operantes en el niño, que tienden a formar un todo único. Por la división de roles, el niño logra expulsar al padre y a la madre, en que la elaboración del complejo de Edipo ha absorbido dentro de sí, y que ahora lo atormentan internamente con su severidad. Ajá. Absorbido, introyectado. Ujú. El resultado de esta expulsión es una sensación de alivio que contribuye en gran medida al placer extraído del juego, aunque este juego de representar parece a menudo muy simple y ser una expresión solo de identificaciones primarias. Esta es solo la apariencia superficial. Es de gran importancia en el análisis de niños penetrar detrás de esta apariencia. Sin embargo, puede tener un pleno efecto terapéutico solo si la investigación revela todas las identificaciones y elementos subyacentes. Y ante todo, si hemos encontrado el camino hacia el sentimiento de culpa que está aquí en acción. Camino, sentimiento de culpa. Ese es el punto, queridas, queridos. Complejo de Edipo puede o no generar culpa. La misma historia de Edipo. Ajá. ¿Cómo finaliza Edipo? ¿Es el sentimiento de culpa la solución universal del complejo de Edipo? Pregunta para ustedes, queridas y queridos. Dice el texto. En los casos que he analizado, el efecto inhibitorio de los sentimientos de culpa fue evidente a una edad muy temprana. Lo que encontramos aquí corresponde a lo que conocemos como el superyo en los adultos. El hecho de que, supongamos que el complejo de Edipo alcanza su punto culminante hacia el 4 año de vida y que reconozcamos el desarrollo del superyo como el resultado final del complejo. Exacto. Me parece que no contradice de ningún modo estas observaciones. Pienso, antes de avanzar, queridas, queridos, complejo de Edipo, complejo de castración, intermedio, formación del superyo. Ajá. Yo debo de. Las cosas tienen que ser así. Ajá. Pero, ¿en dónde queda la culpa? Complejo de Edipo, manifestación del deseo infantil. ¿Ante qué? Ante la frustración simplemente de ser niño. Ajá. El mundo no gira cuando nosotros queremos que gire y la forma en la que nosotros queremos que gire. ¿Cuándo y cómo? Ajá. El mundo no es así. Viene complejo de castración. Yo puedo perder el amor de papá o mamá. Ajá. Puedo, pero para no perderlo, yo me formo a mí mismo un ideal. Yo tengo que ser como papá o mamá quieren, tengo que ser como ellos, tengo que. ¿Y la culpa? ¿Dónde queda la culpa?
En el complejo de Edipo, el complejo de castración o en la formación del superior. Ujú. Queridas, queridos, la culpa, ¿cómo se genera? ¿Por actos reales o fantaseados? ¿O será que la culpa nace por una experiencia de goce? Nace de la experiencia de placer. Y justamente la culpa se inserta ya en un mecanismo psíquico interno subjetivo de obtención de placer. La culpa puede ser justamente el camino para un alivio. En la medida que yo identifico que algo está mal en mí. Ajá. Oh, queridas, queridos, ese es el punto. No someternos tanto a, digamos, el texto, sino lo que el texto nos permite elaborar. Ajá. Caminos recorridos, eso es lo delicioso del psicoanálisis, no una hipotética curación. Pero ese soy yo, la doctora Klein tiene sus ideas, el doctor Freud tenía los suyos, y ciertamente entre ellos, y ya llegaremos a Lacan, habrá mucho, pero mucho fruto. Dice el texto, esos fenómenos definidos, típicos, cuya existencia podemos reconocer en la forma más claramente desarrollada cuando el complejo de Edipo ha alcanzado su punto culminante y que precede a su declinación, son solamente la terminación de un desarrollo que dura años, pero años pequeñitos, es decir, de infancia. Ajá. El análisis de niños muy pequeños muestra que estos, cuando surge el complejo de Edipo, empiezan a elaborarlo y de ahí a desarrollar el superior. Es que miren, por un lado, podemos tomar ya el complejo de Edipo, no como el esquema, no como una estructura sencilla, sino como sinónimo del deseo infantil, y es justamente como a partir del deseo los niños conocen el mundo. Ajá. Porque justamente se dan cuenta que en el acto hay frustración, en el acto hay peligro. Entonces, nace el deseo como un terreno posible de desarrollo humano. Ajá. Los efectos de este super yo infantil sobre el niño son parecidos o análogos a los del super yo del adulto, pero pesan mucho más sobre el débil yo infantil. Como nos enseña el análisis de los niños, fortificamos este yo cuando el procedimiento analítico frena las exigencias excesivas del superior. Es decir, los niños pueden ser también muy crueles consigo mismos. Las niñas, los niños, ajá, la infancia. No puede haber dudas de que el yo de niños pequeños difiere del de los niños mayores o del de los adultos. Pero cuando hemos liberado el yo del niño pequeño de la neurosis, resulta perfectamente adaptado a las exigencias de la realidad que encuentra exigencias todavía menos graves que las que se hacen a los adultos. 143. Nota. Los niños no pueden cambiar las circunstancias de su vida, como a menudo hacen los adultos al final de su análisis. Pero un niño ha sido muy ayudado. Sí, como resultado del análisis, lo capacitamos para sentirse más cómodo en las circunstancias existentes y de este modo a desarrollarse mejor. Cómodo en circunstancias existentes, no en el deseo. Cómodo, placentero, gozoso. Pero eso, queridas, queridos, ¿lo hace propiamente el analista? No, ciertamente no lo hacemos nosotros, lo hacen los analizantes. Y no es sencillo, queridas, queridos.
Vivir la vida, en vez de desear la vida, requiere de atrevimiento, de lucha, con uno contra uno. Dice el texto. Además, hacer desaparecer las neurosis en los niños disminuye a menudo las dificultades de su milieu. Milieu. ¿Qué es eso? A ver, no sé si sea un error del archivo, no lo sé. No sé si sea una palabra, a ver, francés, medio, milieu. A ver, otra vez. Dificultades de su medio. Ok. Lo puse en traductor, así en general, y dice que es una palabra francesa, que significa medio. Ajá. Mm, es que este es el punto, queridas, queridos. Al dedicarse el psicoanálisis a las neurosis, ap- mm, apunta a la adaptación que el ser humano tiene de su propio medio. Ajá. Por ejemplo, repetidamente he comprobado que las reacciones de la madre eran mucho menos neuróticas cuando tenían lugar cambios favorables en sus hijos después del análisis. Ajá. Mm, mm. Sospechoso, doctora Klein. Es decir, ¿usted le ayudaba a las madres al curar la neurosis de sus hijos? Mm, interesante, ¿no? Interesante propuesta. Sospechosa, pero interesante. Y al final, ¿qué papel en la sexualidad femenina juega la maternidad? Mm, vamos a continuar, queridas, queridos. Estamos a 4 páginas, ya casi acabamos. Así como la mente de los niños pequeños difiere, se separa, es distinta a la de los mayores, niños mayores, así como también su reacción al análisis es en la temprana infancia diferente de la reacción posterior. Nos sorprendemos a menudo de la facilidad con que en ciertas ocasiones son aceptadas nuestras interpretaciones. Incluso a veces los niños expresan considerable placer ante ellas. La razón por la cual este proceso es diferente del que encontramos en el análisis de adultos es que en ciertos estratos de la mente infantil hay una comunicación mucho más fácil entre la conciencia y el inconsciente, y por consiguiente es mucho más fácil volver sobre los pasos del uno al otro. Es decir, el análisis consiste en pasar de lo inconsciente a la conciencia. Esto explica el rápido efecto de nuestra interpretación, que, por supuesto, nunca es formulada excepto sobre la base de material adecuado. Es decir, no se trata de aprender lo que dijo Freud ni lo que dijo Melanie Klein, sino de escuchar. Ajá. Sin embargo, los niños a menudo producen este material con sorprendente rapidez y mucha variedad. El efecto, además, es a menudo sorprendente, incluso cuando el niño no ha parecido percibir de ningún modo la interpretación. No ha parecido recibir, es decir, lucha contra la interpretación. Se reasume el juego interrumpido a causa de la instauración de las resistencias. Se lo transforma y amplía, y se expresa en estratos más profundos de la mente. Se establece el contacto entre el niño y el analista, el placer en el juego que sigue visiblemente a la formulación de una interpretación. Se debe también al hecho de que el gasto requerido por la represión no se necesita ya luego de la interpretación. Pero pronto encontramos otra vez resistencia durante algún tiempo, y aquí el asunto ya no es tan fácil como he descrito. En realidad, en esos momentos tenemos que luchar contra grandes dificultades. Esto sucede especialmente cuando encontramos un sentimiento de culpa. Permítame un segundo. Voy a tirar los pies en la silla, pero quisiera yo quitarme los zapatos. Dice el texto.
En su juego, los niños, los niños representan simbólicamente fantasías, deseos y experiencias. Emplean aquí el mismo lenguaje, el mismo modo de expresión arcaico, filogenéticamente adquirido con el que estamos familiarizados gracias a los sueños. Es decir, no puede haber una interpretación de un juego si no sabemos interpretar un sueño. Solo podemos comprenderlos plenamente si lo enfocamos con el método de Freud que Freud ha desarrollado para descifrar los sueños. El simbolismo es solo una parte de él y es un simbolismo subjetivo, no universal, queridas, queridos, que tiene que ver con la construcción del cuerpo propio, simbólicamente. Si queremos comprender correctamente el juego del niño en conexión con todo su comportamiento durante la sesión, debemos tener en cuenta no solo el simbolismo que a menudo aparece tan claramente en sus juegos, sino también todos los medios de representación y los mecanismos empleados en el trabajo del sueño. Y tenemos que tener en cuenta la necesidad de examinar el nexo total de los fenómenos. Nota 144. Me parece un poco atrevida su declaración, pero dice el texto. Mis análisis revelan una y otra vez cuán distintos significados pueden tener las cosas, por ejemplo, muñecos en el juego. A veces representan el pene, a veces el hijo robado a la madre, a veces al paciente mismo, etcétera. Es solo examinando los mínimos detalles del juego y su interpretación que pueden hacérsenos claras conexiones y eficaz la interpretación. El material que los niños producen durante la sesión, a medida que pasan de juego con juguetes a dramatizar en su propia persona, ya jugar con agua, cortar papel o dibujar el modo en que hacen esto, la razón por la que cambian de un juego a otro, los medios que eligen para sus representaciones. Toda esa miscelánea de factores que tan a menudo parece confusa y sin sentido, es vista como coherente y plena de significado, y se nos revelan las fuentes y pensamientos subyacentes que están soportándolos. Ajá, y los interpretamos exactamente como los sueños. Además, los niños a menudo representan en su juego lo mismo que ha aparecido en algún sueño que narraron antes, y con frecuencia producen asociaciones por medio del juego que les sigue, y que es su forma más importante de expresarse. No estoy tan de acuerdo, pero ya vamos a acabar el texto. Me he extendido ya en este video. Discúlpenme ustedes, pero vamos a acabarlo ya. Estamos a más o menos 3 páginas. Si empleamos esta técnica, pronto encontramos que los niños producen no menos asociaciones con los rasgos distintos de sus juegos que lo que hacen los adultos con los elementos de su sueño. Pero este es el punto. ¿Cómo diablos van a ser las asociaciones? ¿Con más juego, querida? No, con el lenguaje. Los detalles de su juego señalan el camino para un observador atento y, entre tanto, el niño cuenta toda clase de cosas que deben valorarse plenamente como asociaciones. Además de este modo arcaico de representación, los niños emplean otro mecanismo primitivo, es decir, sustituyen con acciones que fueron los precursores originales de los pensamientos, sustituyen con acciones a las palabras. En los niños, actuar representa una parte prominente. ¿Y estaba usted de acuerdo con eso, querida? ¿Y de qué se trata entonces el análisis infantil? ¿Jugar? ¿Simplemente por jugar? No, dice el texto. En el texto de la historia de una neurosis infantil, me parece que es El hombre de los lobos, Freud dice, a ver, antes de continuar, nota 145, volumen 17, sí es el análisis del hombre de los lobos. Historia de una neurosis infantil. Palabras de Freud. Un análisis hecho en un niño neurótico que, les recuerdo, análisis infantil en este caso era de un hombre, no era un niño. Ajá. Un análisis hecho en un niño neurótico debe, por supuesto, parecer más confiable, pero no puede ser más rico en material. Deben prestarse al niño demasiadas palabras y pensamientos. E incluso si así los estratos más profundos pueden resultar
impenetrables a la conciencia. Mm, no sé, doctora Klein, no lo sé. Si enfocamos el análisis infantil con la técnica adecuada al de los adultos, seguramente no lograremos penetrar en los niveles más profundos de la vida mental del niño. Ah, pero son precisamente esos niveles los importantes para el éxito y valor de un análisis. Mm, Sin embargo, si tomamos en cuenta las diferencias psicológicas entre niños y adultos y recordamos el hecho de que en los niños encontramos el inconsciente actuando aún junto al consciente, es decir, no hay un inconsciente, ¿o sí? Las tendencias más primitivas junto a los desarrollos más complicados que conocemos, como el superyo, es decir, si comprendemos correctamente la forma de expresión del niño, desaparecen todos estos puntos dudosos y factores desfavorables, ya que encontramos que con respecto a la profundidad y amplitud del análisis, podemos esperar tanto de los niños como de los adultos. Y más aún, en el análisis de los niños podemos retroceder a experiencias y fijaciones que en el análisis de adultos solo podemos reconstruir, mientras que en los niños se las representa directamente. Mm. Nota 146. En el octavo Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en Salzburgo en 1924, mostré que un mecanismo fundamental en el juego de los niños y en toda sublimación subsiguiente es la descarga de fantasías masturbatorias. Esto subyace a toda actividad lúdica y sirve como estímulo constante del juego, como compulsión a la repetición. Mm, Las inhibiciones del juego y aprendizaje se originan en la representación exagerada de estas fantasías y con ellas de toda fantasía. Experiencias sexuales están asociadas con fantasías masturbatorias y con estas logran expresión y abreacción en el juego. Digamos, una satisfacción. Ajá. No directa. Entre las experiencias dramatizadas juegan un papel prominente las representaciones de la escena primaria, que regularmente aparecen en primer plano en el análisis de niños pequeños. Esto luego de considerable análisis, habiéndose revelado parcialmente la escena primaria y el desarrollo genital, que llegamos a representaciones de experiencias y fantasías pregenitales. Mm, Es que miren, me parece sospechoso, y esto por ser un gran lector freudiano. La doctora Klein pone todo como si fuera lineal. Pum, 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 acá. Pum, 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 acá. Ajá. Mm, Me cuesta trabajo contemplar justamente el- lo que hace con el método. Lo voy a decir así. Voy a regresar. Bueno, vamos a adelantar, ya porque estamos a 2 páginas de acabar, 2 o 3. Pero la doctora Klein es, al parecer, muy lineal, muy, ¿cómo decirlo? Muy concreta. Así lo voy a plantear. Dice el texto. Tomaremos, por ejemplo, el caso de Ruth, que, de bebé, había sufrido hambre durante un tiempo porque la madre tenía poca leche que darle, o para darle. A los 4 años y 3 meses, al jugar en el lavatorio, llamó al tapón de agua tapón de leche. Declaró que la leche iba a parar a las bocas, los agujeros de la cañería, pero que solo corría muy poco. Este deseo oral insatisfecho apareció en innumerables juegos y dramatizaciones y se manifestó en toda su actitud. Por ejemplo, aseveraba que era pobre, que solo tenía un abrigo y que tenía muy poco que comer.
Ninguna de estas afirmaciones tenía el más mínimo acuerdo con la realidad. Mm, Es que miren, esto es justamente acuerdo con la realidad. Y la niña ganaba dinero, pues no, eran sus papás, me supongo yo. Pero es que de alguna manera siento que la doctora Klein como que está atropellando la subjetividad. Así lo voy a manifestar, queridas, queridos, en un afán de, digamos, ceder poder a la realidad. Ajá. Dice el texto. Otra pequeña paciente que sufría de neurosis obsesiva era Erna, de 6 años, cuya neurosis se basaba en impresiones recibidas durante el periodo de aprendizaje de hábitos higiénicos. Nota 147. Este aprendizaje, que Erna había sentido como el más cruel acto de coerción, de presión, de obligación, fue realizado en realidad sin ninguna estrechez y tan fácilmente que al año se mantenía perfectamente limpia. ¡Al año! ¡Wow! Un fuerte incentivo fue su ambición, que se desarrolló inusitadamente temprano, la que, empero, la hizo sentir todas las medidas utilizadas para entrenarla como un ultraje, desde el principio. Esta ambición temprana fue la condición primaria de su susceptibilidad a los reproches, regaños y del precoz y marcado desarrollo de su sentimiento de culpa. Pero es frecuente ver estos sentimientos de culpa jugar ya un gran papel en el aprendizaje del control esfinteriano, y podemos reconocer en ellos los primeros principios del superyo. Mm, Hay un texto de Freud, ya al final de su vida, acerca de los papeles del superyo. Ajá, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo voy a buscar. Regresamos al texto. Eh, Dramatizaba para mí, hablando de Erna, que tenía, digamos, eh, trauma con sus hábitos higiénicos, la adquisición de sus hábitos higiénicos, dramatizaba para mí estas impresiones con el máximo detalle. Una vez puso un muñequito sobre una piedra, jugó a que estaba defecando y colocó a otros muñequitos a su alrededor, que se suponía que lo estaban admirando. Después de esta dramatización, Erna trajo el mismo material en un juego de representación. Quería que yo fuera un bebé de largas ropas que se ensuciaba, mientras ella era la madre. El bebé era un niño mimado y objeto de admiración. Esto fue seguido por una reacción de ira en Erna, y ella representó el papel de una maestra cruel que golpeaba al niño. En esta forma, Erna representó ante mí uno de los primeros traumas en su experiencia, el fuerte golpe que recibió su narcisismo cuando imaginaba que las medidas utilizadas para enseñarle hábitos de limpieza significaban la pérdida de excesivo afecto que se le dio en su infancia. En general, en el análisis de niños no podemos sobreestimar la importancia de la fantasía y de la traducción a la acción por efecto de la compulsión a la repetición. Naturalmente, los niños pequeños usan mucho más el recurso de la acción, pero incluso los mayores recurren constantemente a este mecanismo primitivo, especialmente cuando el análisis ha anulado algunas de sus represiones. Es indispensable para llevar a cabo el análisis que los niños obtengan el placer que está ligado a ese mecanismo, pero el placer debe seguir siendo siempre solo un medio para un fin. Es justamente aquí donde vemos la predominancia del principio de placer sobre el principio de realidad. No podemos apelar al sentido de realidad en pacientes pequeños como podemos en los mayores. Así como los medios de expresión de los niños difieren de los de adultos, así también la situación analítica en el análisis de niños parece ser enteramente diferente. Sin embargo, es en ambos casos esencialmente la misma. Interpretaciones adecuadas, resolución gradual de las resistencias y persistente descubrimiento por la transferencia de situaciones anteriores. Esto constituye en los niños
tanto como en los adultos, la situación analítica correcta. He dicho, ya que en el análisis de niños pequeños he visto una y otra vez cuán rápidamente surgen efectos las interpretaciones. Es un hecho llamativo que, aunque haya numerosas indicaciones inequívocas de este efecto, el desarrollo del juego, la consolidación de la transferencia, la disminución de la angustia, etcétera. Sin embargo, durante bastante tiempo el niño no elabora conscientemente las interpretaciones, pero he podido probar que esta elaboración se establece realmente después. Por ejemplo, los niños empiezan a distinguir entre la madre imaginada y la madre real, y entre el muñequito de madera y su hermano como bebé vivo. Entonces insisten firmemente en que querían hacer tal o cual daño solo al bebé de juguete. Dicen que por supuesto aman al bebé real. Ajá. Solo cuando han sido superadas resistencias muy poderosas y de larga data, los niños se dan cuenta de que sus actos agresivos estaban dirigidos hacia los objetos reales. Entonces, cuando se admite esto, el resultado, incluso en niños muy pequeños, es generalmente un paso notable hacia la adaptación a la realidad social, pero no la subjetiva, querida. Mi impresión es que al principio la interpretación solo es inconscientemente asimilada. Mm, pues es una forma de decirlo, de describirlo. Es solo después cuando la relación de esta con la realidad penetra gradualmente en la comprensión del niño. Es que, querida, querida Melanie, ¿qué es conciencia? ¿Qué es comprender? Comprender es lo mismo que la conciencia. La conciencia es un conocimiento o es un estado subjetivo. Es una relación física o mental. Por esto, queridas, queridos, comprendemos las interpretaciones o vivimos con ellas. Dice el texto, el proceso de esclarecimiento es análogo. Durante largo tiempo, el análisis solo revela el material de teorías sexuales y fantasías del nacimiento, e interpreta este material sin ninguna explicación. Así, el esclarecimiento tiene lugar poco a poco, con la remoción de resistencias inconscientes que actuaban contra él. De ahí que lo primero que sucede como resultado del psicoanálisis es que mejoran las relaciones emocionales con los padres. ¿En serio? Esto es lo que buscamos, querida. La comprensión consciente solo surge cuando esto ha tenido lugar. Ah, mira. ¿Y qué relación tenías tú con tu hija? Queridos, queridas, la hija de Melanie Klein era su principal opositora, analista, dentro del psicoanálisis. Entonces, oh, queridas y queridos, el chisme. Dice el texto, esta comprensión es admitida ante el mandato del superyo, cuyas exigencias son modificadas por el análisis del modo que puede ser tolerado y complacido por un yo menos oprimido y por uno y por consiguiente más fuerte. Ajá. De este modo, el niño no es que miren, justamente, a veces la opresión sí viene del superior, a veces no viene del superior. Y ciertamente no podemos asegurar que toda deformación del yo, todo intento de, digamos, darle forma al yo, con presión, darle forma, sea necesariamente malo. ¿El yo es inconsciente, querida? Sí, el yo y el ello
Ya se los había mencionado, más allá del principio de placer, se sigue del yo y el ello. El yo es principalmente inconsciente, pero, dice el texto, de este modo, el niño no es súbitamente confrontado con la situación de admitir un nuevo conocimiento de su relación con los padres, o en general, de ser obligado a absorber un conocimiento que lo abruma. ¿No? ¿Me lo jura? Siempre ha sido mi experiencia que el efecto de tal conocimiento gradualmente elaborado es en realidad aliviar al niño. Pues sí, pero ellos no lo saben. Y ellos no lo toman así. Ellos no lo viven así. Por lo general, la relación de los niños con los adultos es de oposición. A pesar de que queramos hacerles un bien, ellos no lo quieren, no lo ven, no lo desean. Ajá. Y cuando digo un bien, es la educación, es justamente indicarle límites a su yo. Un yo infantil que se cree con el derecho de portar un arma de fuego y andar tratando de hacer su voluntad a diestra y siniestra. Niños, dice el texto, establecer una relación fundamentalmente más favorable hacia sus padres e incrementar así su capacidad de adaptación social. Se oye bonito, queridas, queridos, pero finalizamos ya con esta página. Cuando esto ha tenido lugar, los niños son también bastante capaces de reemplazar en cierta medida la represión por un rechazo razonable. Vemos esto en un estado posterior del análisis, los niños han avanzado tanto desde los diversos anhelos sádico-anales o canibalistas, que en un estadio anterior eran aún tan poderosos, que ahora pueden adoptar a veces una actitud de crítica humorística hacia ellos. Cuando esto sucede, oigo incluso a niños muy pequeños hacer chistes sobre que, por ejemplo, hace un tiempo ellos realmente querían comerse a su mamita o cortarla en pedazos. Es que eso es cierto. El chiste, queridas, queridos, tiene su buena dosis de sadismo, pero a partir del chiste podemos relacionarnos con esas pulsiones, esas emociones, esos deseos que nos constituyen a todos. Y el chiste, por nombrar uno de los recursos o de las herramientas. Ajá. Realmente tenemos muchísimos como cultura, como civilización. Y les dejo en la descripción el chiste y su relación con lo inconsciente de Sigmund Freud. Al final de ese ensayo, el principio es muy pesado, pero el final, uno de los ensayos más asombrosos de Freud, el chiste y su relación con lo inconsciente. Dice el texto, cuando tienen lugar estos cambios, no solo está disminuyendo inevitablemente el sentimiento de culpa, sino que al mismo tiempo los niños son capaces de sublimar los deseos que previamente estaban totalmente reprimidos. Esto se manifiesta en la práctica en la desaparición de inhibiciones de juego y en la iniciación de numerosos intereses y actividades. Para resumir lo que he dicho, las especiales características primitivas de los niños requieren una técnica especial adaptada a ellos, consistente en el análisis de sus juegos. Por medio de esta técnica podemos alcanzar las experiencias y fijaciones reprimidas más profundas, y esto nos permite influir fundamentalmente en el desarrollo de los niños. Se trata solo de una diferencia de técnica, no de los principios del tratamiento. Los criterios del método analítico propuesto por Freud, es decir, que usemos como punto de partida la transferencia y la resistencia, que debemos tomar en cuenta los impulsos infantiles, la represión y sus efectos, la amnesia y la compulsión a la repetición, y además que debemos descubrir la escena primaria, como le exige en el historial clínico de una historia de la historia de una neurosis infantil. Todos estos criterios se mantienen íntegramente en la técnica del juego. El método del juego conserva todos los principios del psicoanálisis y lleva a los mismos resultados que la técnica clásica, solo que en los recursos técnicos que utiliza está adaptado a la mente de los niños. Mm, Verán, queridas, queridos, dudo primero que nada, no tengo experiencia
yo no trato a niños, no tengo, digamos, esa oportunidad, digamos, de una clínica infantil. Ajá, yo no. Eh, Concedo que efectivamente el tratamiento analítico a la infancia, el psicoanálisis infantil, aporta, digamos, como los rasgos más básicos de lo que se considera en psicoanálisis la mente, lo inconsciente. Ajá. Yo creo que la opción más inmediata sería justamente dedicarme a alguna situación de análisis infantil para, mm, es que poner a prueba esto que dice la doctora Klein, pero poner a prueba de qué forma, cómo. Tal vez la otra opción sería acercarme a entrevistar, conocer analistas infantiles, es decir, analistas que se dediquen a atender infantes. Ujú. Pero eso será ya una tarea independiente de este espacio, de estos videos, y posiblemente cuestión de una investigación mucho más profunda de mi parte. Ajá. Ahorita está viendo en pantalla ya el título del siguiente video. Voy a ser menos exigente para mí mismo la próxima vez, pero bueno, terminamos un texto completo de Melanie Klein. Queridas, queridos, nos vemos el viernes para Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Bye.